Vi a Jesús, llevaba tiempo sin verlo, lloré mucho porque lo extrañaba, pero claro, son apegos que no favorecen, pero el humano tenemos apegos. Y ahí él me explicó muchas cosas, me explicó que ya se había conseguido el que la Tierra ascendiera, que no nos teníamos que relajar. Esto no quiere decir que no tengamos que trabajar, pero sí que habíamos entrado ya en un punto del proceso en el que se conseguía, a futuro ya estaba la Tierra ascendida, es decir, el mal no ganaba la batalla. Yo lo vi saltar de alegría. Él es muy, mirad, Jesús es súper cercano. Jesús es como un hermano mayor para todos. Cercano, amoroso, muy humanizado en el sentido que cuando Él se presenta ante nosotros, coge esa forma de Jesús que tuvo aquí, porque es el Cristo. Una conciencia enorme, lo más parecido a Dios que nosotros vamos a poder tocar de cerca o tener aquí. El regente, de hecho, de este planeta. Y es muy cercano, es muy amoroso, es muy divertido. No te voy a decir que cuente chistes porque no cuenta chistes, pero es muy bromista. Telepáticamente me hace muchos guiños. Siempre me he sentido muy protegida. Luego él ahí me explicó por qué. No muy importante. Me dijo que el planeta ascendería. No me dijo cuándo. Nunca me han dado una fecha exacta. Sí me hablan de cosas que cuando se vengan está próximo, está muy cerca, ¿de acuerdo? Y realmente estamos muy cerca, pero muy cerca para ellos, Johanan, yo no sé si es 5, 10, 20, 30 años. Lo que sé es que a mí me han dicho que todo esto, todo el cambio inicia en mi vida, estando yo viva aquí. En Y tu hombre, tengo generación. en mi generación y estando yo viva, 51 años tengo, quiero Sí. decir, no estamos hablando de 100, ni de 200, ni de 300. Eso me lo han corroborado constantemente. Cuando él me dijo que el planeta iba a ascender, me dijo, quien esté preparado para pasar de curso, y no es que nos llevan a otra nueva tierra, no, es esta tierra, que eso también lo oigo mucho. El planeta asciende porque el planeta es una conciencia, tiene su propio ciclo evolutivo. El planeta se va a regenerar, el planeta va a ser un lugar maravilloso. Él me dijo, quien esté preparado ascenderá con la Tierra. Es decir, seguirá vivo, pasará todos los eventos que tengan que pasar y ascenderá con la Tierra. Quien no esté preparado, pero no haya sido una muy malísima persona, es decir, el grosso de la humanidad, Sí. pasará a planetas, me dijo, desencarnarán y encarnarán en planetas que ofrecen, palabras textuales de Cristo, que ofrecen la misma experiencia que la Tierra. ¿Qué es que ofrece la misma experiencia? Que está en un nivel de conciencia de tercera dimensión, igual que este, en el que todavía hay dualidad, el mal tiene derecho y el bien también, es decir, se ofrecen las dos experiencias que decides, porque decidimos a cada pequeña decisión. Cuando supero esas 3 pruebas, paso al primer plano. Todo esto sucede en 21 días que yo paso en coma, porque los pasé allí todos. También ejercitándome, me cambiaron la energía en algunos sentidos, etc. 21 días los paso allí. A mí me tienen boca arriba, me tienen boca abajo, yo empeoraba cada vez más, vuelve a haber un peligro de que hay peligro de muerte, avisan a mi familia, yo llego al culmine, le dicen que se preparen, que ya no salgo, esto en los 3, 4 días primeros. Y yo mientras mi viaje, yo no tenía dolor, sí que con lo del mal lo paso muy mal, pero a partir del 4.º día paso al primer plano del cielo. El primer plano del cielo es un lugar muy parecido a la Tierra. La gente ha debido ver la película de Chico Xavier de nuestro hogar, de nuestro hogar. Es muy parecido, es como un plano, como una tierra limpia, una tierra con seres que te ayudan a entender, una tierra donde no hay guerras, una tierra bonita, ¿vale? Okay. ¿Por qué? Porque no es que haya una tierra bonita, todo es energía, pero no, la energía coge la forma que tú necesites. Ellos a mí me dicen, podemos ser lo que tú necesitas que seamos. Es decir, el que se muere y es cristiano ve a Cristo. Y esa misma conciencia, si tú eres budista, vas a ver a Buda. Y es la misma conciencia. Es solo que adaptan una forma para que para nosotros el tránsito sea fácil. Porque que nadie se crea que cuando nos morimos nos iluminamos. No, tú pasas con el mismo nivel de conciencia
que tenías aquí. Luego cuando pasa un tiempo y te vas desapegando de todas las energías mentales, emocionales que pasan también con el alma, sí que a lo mejor puedes expandir un poquito más la conciencia, tener más recuerdo, pero poca cosa. Cada uno pasa con la conciencia a los primeros planos te sigues sintiendo tú. De hecho hay gente que se queda pegada por los hijos, por las casas, por el dinero, ya lo sabemos, ¿no? Porque pasamos, solo que ni siquiera eres consciente a veces de que te has muerto. Yo en mi caso sí, porque para mí era fácil saber que había salido, pero hay gente que no. Bueno, pues yo paso primero a ese plano. Hay gente que se queda en ese plano, yo no me quedé ahí. Ahí veo a un familiar que hoy había nacido, había muerto hacía 3 años. Y le digo, porque era de la familia de mi esposo, digo, cuida de mi marido y de mi hijo. Y me dice, no, tú vas a volver a estar, vas a volver y vas a estar tan bien como estabas antes. Yo sigo para adelante. En esos planos aún me acuerdo de mi hijo y de mi marido. Después ya no, yo llegué a ser conciencia con todo. Paso luego a otro plano, en ese plano ya es el lugar blanco, donde no hay nada, y ahí veo a Jesús. Y Jesús, amoroso, me dice algo que a mí me hizo sentir muy mal. Recordar que yo me estaba negando a las entrevistas y a Así todo es. esto de ser Sí. pública, me dice, ¿qué estás haciendo con tu vida? Lloro porque, mirad, allí nos juzgamos nosotros, de verdad que ellos no nos juzgan. Pero yo me sentí, es que fallarle a él te hace sentir lo peor. Él no me lo dice como un reclamo, él no me culpa, él es amoroso todo el tiempo. Pero como es telepatía, yo supe que me decía, se te ha preparado para ayudar, no para que ahora tú te niegues a expandir el mensaje. Por miedos, por comodidad, por no querer ser pública, porque no me gusta. Además, el camino de la conciencia, Yohanan, tienes que cuidar mucho la humildad. Y cuando uno es público, siempre la vanidad puede acechar, porque eso es una realidad. Porque la gente te admira, porque la gente Claro. te quiere, porque para mí, yo no quería eso. Quería mi vida, mi seguridad, mi buen caminito bien hecho, fácil. Entonces, bueno, me dijo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Me muestra todo lo que podía estar haciendo y no estaba haciendo. Yo le digo, cuida de mi hijo, porque entendamos que todavía era el segundo plano, yo era muy Mari todavía, tenía esta manera de pensar que tengo ahora y él me muestra algo que me llamó mucho la atención, me muestra como 2 pantallas, pero es que era como si te enseñan una cartulina, un papel grande, pero había movimiento, era como una pantalla plana, no sé explicarte. Ok. Me enseña 2 y en una me enseña a mi hijo y en otra estoy yo, los 2 en la tierra. Y me muestra que cuando empezaran los eventos íbamos a estar los 2 aquí, por lo tanto él ahí ya me dice que voy a volver a estar aquí, que no me voy a ir y a no volver, que iba a volver a la vida y que iba a volver a estar aquí. Y me muestra que estamos protegidos. No me muestra a mi marido, pero no sé por qué. Quiero decir, me muestra a mi hijo y a mí, como diciendo, estate tranquila, vais a estar y aunque ocurran las cosas, vais a estar protegidos, es decir, no vais, pues por nuestro nivel conciencial, por nuestro trabajo. Mi hijo también es un chico que ayuda mucho, que, pues bueno, ya quizás no vamos a vibrar para que nos toque lo peor, vamos a estar como pasando otra serie de experiencias, ya no nos toca, porque las experiencias peores le van a pasar a quien no ha aprendido y se lo ha dicho papá 30 veces y ya tenía que venir la cachetada porque es que no te enteras. Pero si tú te has enterado antes, no hace falta que llegue nada que te conmueva, porque ya aprendiste. Si esto no es castigar, esto es ayudar a aprender. Entonces, sí, me dice que estamos protegidos. Paso a otro plano. Con él ya viene acompañándome todo el tiempo. En ese plano yo encuentro, hay más gente por decir que encuentro más seres. Sí. Sigue siendo todo blanco, pero yo veo una especie de escalera. Entendedme, no es nada físico, son maneras de hacerme entender a mí cómo funcionan las cosas. Esa escalera de luz, Jesús la subía y la bajaba constantemente. Cuando la bajaba, bajaba a la tierra y cuando subía, hablaba con Dios
o digamos que ponía el plan o cómo estaban las cosas en la tierra en el plan de Dios. Entonces él sube y baja. Lo que me mostraba era que él se fue, pero no se fue. Que no lo veamos no quiere decir que él se fue. Él ha estado siempre pendiente de la humanidad, del transcurso de la humanidad y está absolutamente al poder. Al poder, es que no me sale ahora la palabra, al mando del plan que Dios tiene para la tierra. De hecho, lo ejecuta él. Okay. Y todos los que lo ejecutan por debajo, porque en 2018 hay algo muy importante que no he dicho en esa regresión. Yo siempre separé los extraterrestres de lo espiritual. Yo pensaba, bueno, con estos no sé, me visitan para cosas. Yo siempre veía que venían con naves, que sacaban a gente de la tierra en un momento caótico, etcétera, desde niña. Pero yo nunca mezclaba a Jesús, pensaba que eran cosas distintas. Una cosa era el mundo espiritual y otra los hermanos del cosmos. Y Jesús me dice, cuando me explica lo de que en Hacienda y los que no irán a otros planetas y tal, me dice, yo lo veo a Jesús y a su orden salían naves hacia la Tierra. Y yo me quedo extrañadísima. Y me dice, todo obedece a un mismo plan. Es decir, los extraterrestres también, los evolucionados, no todos, sirven al plan del Cristo. Porque el plan de Cristo no es solo de una religión. Cristo no pertenece a ninguna religión. Cristo es regente de muchos planetas. Cristo es como el encargado de Dios para nuestro sistema solar, para nuestra galaxia y me atrevería a decir que casi para nuestro universo. Para nuestro universo no lo sé, pero para nuestro sistema solar y la galaxia sí lo sé. O sea que a su orden, lo que sea. Claro, si esto es un mundo material y en un momento dado hubiera que sacar gente con cuerpos, necesitamos naves, necesitamos vehículos materiales. Y él me dijo eso, todo obedece a un mismo plan. Ahora comanda él. Vale, volvemos a la regresión. Lo veo subir y bajar con una entrega, con un amor. Él amó mucho su vida humana, eso me lo ha dicho. Ama al humano con sus defectos y sus virtudes. Somos sus niños, siempre me dicen mis niños, siempre dicen mis niños. Y está entregado al máximo. Y ahí me ocurre algo que me llama mucho la atención. Yo nunca, estoy muy llorona, Johanna, perdóname, pero es que me emociona mucho. No te preocupes. Okay. Veo a lo que yo entiendo, porque es telepatía. Y quiero decir una cosa, cuando ellos me mostraban y cuando ellos me han dicho cosas y me han mostrado el futuro, no es que alguien me diga yo me lo tenga que creer, es que solo, no me lo han dicho, me lo han hecho recordar. Todos como espíritu sabemos todo lo que vamos a vivir aquí cuando venimos. Es solo que hay un cortocircuito entre el inconsciente de la mente superior y el consciente del hombre. No hay recuerdo, no sea una, porque también os digo, vivir sabiendo lo que nos espera, bueno y malo, lo malo uno no viviría, ¿de acuerdo? Entonces a veces el olvido también es parte de una protección. Y entonces él ahí, yo lo veo y veo al que es San Miguel Arcángel para nosotros. Yo jamás he sido de ángeles, como yo he tenido contacto con Jesús y como sé que hay tanto ser que se hace pasar por lo que no es, porque también lo sé, porque me han entrenado para eso, pues yo voy directa, Johanna, yo no me enredo, ni con maestros ascendidos, que no digo yo que no estén, igual que vi al ángel, al arcángel, pero no voy directa, porque como la frecuencia de él la conozco también, para mi mayor seguridad voy directa, solo cuando lo noto a él, lo doy por hecho y confío, etc. Luego se cumplen las cosas también, pero bueno. Veo a San Miguel, arcángel, no hace falta que me diga quién es, yo tengo telepatía también con San Miguel. Yo ya estaba en un plano de conciencia más superior, todavía no del todo. Pero después de este plano paso a otro en el que yo estoy fundida con todo. Pero en este plano yo veo a San Miguel Arcángel y lo veo, fijaos lo que os voy a decir, me muestran un momento futuro de la humanidad. Me muestran un momento en el que hay una posibilidad, la primera vez además que se me muestra, yo había oído hablar mucho de un posible meteorito en un momento dado. Todos llevamos oyendo hablar de eso décadas, ¿no? Pero ellos nunca me habían hablado de eso. Entonces, cuando estoy en UCI hace 3 años, ahora hizo 3 años, justo en enero,
me muestran que en un futuro es posible que se acerque un cuerpo celeste, pero no por casualidad, no por castigo, sino porque tiene que ser la implosión que haga que la Tierra haga un movimiento necesario. No puedo contarlo todo, porque hay cosas que todavía no puedo contar. Pero ya me han dicho que sí puedo contar otra parte. Yo no había hablado de lo del meteorito hasta esta entrevista. Okay. Me han dicho que de eso ya sí podía hablar. Pero ese meteorito viene para hacer un cambio en el eje electromagnético de la Tierra. La Tierra va a dar, bueno, va a hacer un movimiento. No quiero dar muchos, porque no quiero que la gente se asuste, porque a lo mejor algunos ya habéis desencarnado, porque a lo mejor otros ya nos han sacado con naves, porque no hay que temer lo que no sabemos. Yo me podía haber muerto con 48 años, tengo 51 ahora. Si me hubiera muerto, ¿de qué me hubiera servido estar temiendo Claro, lo que se iba a venir? Tenemos que vivir el presente y dependiendo de cómo vivas ahora, ¿te vas a encontrar con eso o no? Fijaos qué importante es vivir el presente y prepararse ahora y cambiar ahora. Entonces, veo que eso se acerca y Miguel comanda naves. Yo veo a Miguel como lo veo, con el pelo largo, rizado, ondulado, con una figura fuerte, lo veo con una especie de, esto que se ponían los romanos, no me sale el nombre, una especie de protección aquí dorada, lo veo con una espada, no le veo alas, yo no le vi alas, pero os quiero decir una cosa, cada uno va a tener una interpretación. Da igual, si la forma no tienen una forma definida, son consciencias. ¿Por qué lo veo fuerte? Porque es un espíritu muy poderoso, muy fuerte, muy justiciero, muy luchador. Entonces, él se me muestra así para que entienda esos atributos en su energía. Lo veo comandando naves y lo veo que salen con naves a intentar impedir que eso llegue. Yo creo que lo dividió Johanan, porque yo no me muevo de donde estaba, es solo que tenía telepatía. Entonces yo veía incluso lo que pasaba aquí en la Tierra. Hay un momento en el que yo conecto y veo lo que hace mi hermano. Algo que jamás iba a hacer. No quiero contar el qué porque son cosas privadas, pero si había algo que yo podía meter la mano en el fuego que mi hermano jamás haría, que era aplicarse algo, pues se lo estaba aplicando y cuando yo volví, se lo estaba aplicando y muchas cosas que vi habían pasado, cosas que vi de mi familia, o sea, eso fue algo que me regalaron ellos también para que yo no tuviera duda de que había sido una vivencia y no un sueño ni una locura por estar en coma. Yo vi lo que había pasado aquí mientras yo estaba allí y vi muchas cosas también del hospital. Bueno, pues él sale, creo que divide el meteorito, pero hay un momento que oímos todos, porque yo estaba conectada a todo, a Jesús, a Miguel, a unos seres que ahora os hablaré, y oigo a Dios en la mente de Miguel. O sea, Miguel me traslada con la telepatía con él, yo oigo lo mismo que Dios le ha dicho, y Dios le dice que se vuelva, que no puede impedirlo del todo. Le dejó modificar, pero no impedir. Y Dios le dice, hay cosas que deben cumplirse. Y con ese hay cosas que deben cumplirse, como es telepatía y yo siento lo que siente el otro, lo que Dios le dijo y lo que entendió Miguel es que por más que amen a la humanidad y como niños pequeños con los que te encariñas, ¿no? Tú quieras evitarles un quizá dolor humano, esto no tiene ninguna importancia, esto es un traje que hemos cogido 1000 veces trajes, los hemos soltado 1000 veces y no pasa nada aunque nos tuviéramos que morir, que no va a ser el hecho porque mucha gente va a haber mucha protección y van a haber muchas cosas, no tenéis que temer. Pero aunque tuviéramos todos que morir, lo más importante es que ascienda el planeta. Y el planeta necesita una serie de interferencias, como quizá ese meteorito que se acerque, que choque. Yo no lo vi chocar, ¿de acuerdo? No llegué a ver eso. Pero simplemente con acercarse, la geomagnética de ese meteorito entra con la capa electromagnética de la Tierra y hace una alteración. Y eso puede dar paso al movimiento y a la transformación que la Tierra tiene que dar. O sea que Dios lo que decía es que era necesario, aunque pudiera ser doloroso,
era necesario, porque si eso no ocurre, es como si tú haces una fila de piezas de dominó y necesitas que caiga la última. ¿Cómo no vas a tirar la primera? Si no tiras la primera no cae ninguna. Entonces, si queremos llegar a eso, tenemos que afrontar que se pierde algo, pero se pierde algo irreal, porque esto no es real, no somos esto, para ganar una evolución real, espiritual. Yo sé que esto a la gente le está sonando quizá de locos, pero cuando uno tiene conciencia, os digo, y cuando uno sabe que todo lo que va a ocurrir es por un bien, claro, y que si no ocurre no se transforma la Tierra, y que entonces nos quedaríamos siempre en este mundo como está, y el que más o menos ahora tenga una vida relajada dirá, pues a mí ya me vale, pero es que tú, chico, te vas a morir y vas a volver a encarnar, y esta Tierra solo puede ir a peor. Y si el mal se adueñara, si ellos no evitan, si no nos ayudan a partir del proceso en un momento dado, esto se va a convertir en un infierno. De hecho, para mucha gente ya lo es. Hay mucha gente sufriendo. No podemos ser tan egoístas. Aquí se mata gente, aquí se envenena gente, aquí se abusa de gente, aquí se hacen cosas que la humanidad ni sabe, de las que os vais a enterar en los próximos años, porque la gente se cree que vivimos en un mundo en el que los que están arriba piensan en nosotros y nos quieren mucho, y aquí pasan barbaridades. Y el mal hace mucho daño, y yo viví, cuando lo tenía delante que me decía, te voy a podrir, yo viví el dolor del mundo, eso es horroroso, horroroso, hambre, enfermedad, todo tipo de violencia. Cuando hay conciencia uno dice, el cambio que venga ya, lo atravesaré como pueda, pero que venga. Cuanto antes se acabe, es como cuando te haces una herida y te duelen las curas, pero si no te curas se tendrán que amputar la pierna. Entonces más vale que te duela, pero sea para un bien, que no que ya no haya remedio, ¿no? claro, Pues exactamente. para eso viene todo este cambio. Muy bien, a ver, me queda aquí una duda, María. Dime. Mencionas que tú, en eso que te permitieron ver y conocer, ¿no impacta el meteorito en la Tierra? No llego a verlo, no Ah, digo que no impacte. Yo no llego a verlo, a mí se me muestra sí, cómo entra, entonces me lo hacen vivir desde dentro, y me hacen vivirlo. Mira, otra cosa que me ocurrió y tiene que ver con esto es que me hicieron vivir dentro de la vida de personas. Es decir, es como si me hicieran vivir cómo siente Johanna, cómo vive Johanna, por ejemplo. Bueno, pues a mí me hicieron vivir. Me hicieron experimentar la vida de una persona que está en un geriátrico, que no tiene familia que la quiera, que nadie se ocupa de ella. La tristeza inmensa, más allá de que se lo merezca, porque a veces dices, es que se lo ha ganado, ha sido una mala madre, ha sido un mal padre, pero el desahucio, la vulnerabilidad de las personas, era una persona mayor, solo había una enfermera que le acariciaba la cara, que por cierto, en mi visión, era una enfermera latina, yo creo que colombiana por el acento, y le acariciaba la cara, y yo sentía lo importante que es una caricia para algunas personas y lo fácil que sería darla y no la damos. Me hicieron estar dentro de una persona que cambiaba de sexo, un transexual que lo estaban operando, pero en contra de su voluntad, porque yo me sentía como que me estaban haciendo algo que no debían hacerme y lo vivía fatal. Me hicieron, pero vivía el dolor de esa persona con toda esta historia. Me hicieron vivir dentro de muchas situaciones. Y cuando lo del meteorito, me hicieron estar dentro. Y yo estaba viendo que llegaba como una persona, como si estuviera ocupando un puesto dentro de la humanidad. Y recuerdo, yo creo que era Nueva York, Johanna, pero no estoy segura. Porque era una ciudad, yo sé que era Estados Unidos, veía esos rascacielos, veía ese tipo de cultura, ese tipo de idioma, ese tipo de todo, pero no sé por qué me pusieron ahí y no en España. Porque aquello no era algo que iba a llegar solo a una zona, llegaba a zonas, pero al final iba a ser algo que iba a repercutir en el movimiento terráqueo de todo el mundo. Obviamente era el final del proceso que tenemos que atravesar, ¿vale? Para que ya la Tierra ascienda. Y yo veía llegar, la gente veía llegar, veía el meteorito ya a simple vista, y entonces yo vi cómo de esa ciudad tenía una perspectiva de todo, veía a la gente del mundo, de esa ciudad y del mundo, de otros lugares también, pero yo estaba ahí, que se daban cuenta que habíamos sido absolutamente engañados
por nuestros políticos, instituciones, porque obviamente si tú estás viendo un meteorito a simple vista, ¿cómo puede ser que la NASA o otros lugares, que otros organismos lo tenían que haber visto mucho antes? A la humanidad no se le había advertido hasta el último momento. Eso me quedó muy claro. Se le había estado mintiendo con historias, no recuerdo cuáles, pero se le habían dado explicaciones varias. Pero en ese momento yo veo a toda esa élite intentando salir de aquí con naves de aquí, no con naves que vienen a por ellos, con naves que ellos tienen. Y qué pena, ¿no? Qué inconscientes también. A ver, para que nos quede entonces claro esta parte, María, mientras ese meteorito estaba por impactar la Tierra, ¿había naves terrestres que se estaban yendo de nuestro mundo? Con gente humana que sabía todo lo que se venía, que habían construido esas naves, que las tienen, pero ya las tienen. Sí. Y que se creen que con la nave se van a librar. Porque como no tienen conciencia, porque no la tienen, ellos tienen sus conocimientos, sirven a sus dioses, que son más bien demonios, pero yo no sé qué parte les han vendido esos demonios, pero de esto no se escapa nadie. Si algo me dejó claro Dios en esa telepatía que teníamos entre todos, Cristo, Miguel, porque ellos seguían ahí y unos seres que ahora os contaré también, y yo estaba conectada a todo. Yo ahí ya era conciencia, Johanna, yo ahí era mucho más conciencia. No total, aún me sentía individualizada, porque luego hay un momento que llego a ser total. Aún me sentía individualizada, pero ya no como Mari. No me acordaba ya ni de mi hijo, no me acordaba de nada, yo me hubiera podido quedar ahí tan tranquila. También perder el miedo a la muerte, ¿eh? En cuanto salimos del cuerpo es que es todo maravilloso, sobre todo si te has dirigido bien en la vida y si comprendes que vas a algo maravilloso. Mira, yo veo a esa élite intentar salir, pero en mi interior, en mi telepatía, me dicen claramente, Cristo, Miguel, ellos hablan, o sea, ellos hablan, no, ellos piensan, y yo los oigo dentro, porque eso es la telepatía. Y lo que me viene es, ya se pueden esconder donde se escondan, da igual si hacen búnkers, da igual si salen. Esto no es un tema material, de dónde estoy. Ay, si estoy aquí, tengo mala suerte y me cayó el meteorito. Ay, si estoy allí me salvo. No, esto va con qué atraes tú, qué vibración llevas tú. Si tú tienes una vibración densa, conciencialmente, te puedes ir a la conchinchina o te puedes meter en un búnker que si tienes que desencarnar te va a dar un infartito y sale rapidito. Se va a ocupar Dios de que se para tu vida. Tú pasas, tienes que ir al juicio, tienes que ir a decirle a papá qué has estado haciendo. Y eso es para todos. Y el que está en una buena conciencia, yo he visto, a mí me han mostrado gente, misioneros que les llamamos, porque yo los grupos que llevo nos llamamos misioneros porque simplemente sigues el camino de Cristo, ¿no? Yo les enseño lo que ellos me han enseñado, nos apoyamos en una enseñanza también que ellos me dijeron, apóyate en esta enseñanza espiritual, que no tiene nada que ver con la religión, y enséñales lo que se te ha enseñado a ti. Y estos grupos, yo he visto gente de esos grupos y me he visto yo y he visto a mi hijo que cuando pasan las cosas no nos tocan. No nos tocan, Johanan. Es como si tuvieras un escudo y vas caminando por el desastre ayudando gente y nada te toca. Si cae algo, no te cae a ti. Si arde algo, no te quema a ti. Eso que si la gente quiere, no sé, buscarle una explicación, pues bueno, yo me acuerdo que había, hace muchos años, hubo un libro, las 9 revelaciones, y una película al respecto. Hay un momento en esa película, yo no lo comprendí, ahora lo comprendo, que ellos se hacen invisibles, estando en el mismo lugar que quienes los persiguen, porque la vibración es tan alta que el otro no llega. Nosotros de vibración inferior no podemos ver a mayor, de mayor a inferior sí. Es como el águila que tiene el vuelo más alto y lo ve todo, pero el gorrión no ve ni al águila que está encima, porque no llega. Ve solo de ahí para abajo, pero el águila ve más arriba. Pues esto es igual, tu conciencia te hace ver más arriba y tu conciencia te hace vibrar más alto. Y si tú vibras, un suponer, a 500 y lo que se viene denso es a 300, eso no te puede tocar nunca. Y a mí me han dicho ellos, tú puedes estar
en el vórtice, en el cráter de un volcán que va a estallar, que si no has merecido que eso te ocurra, a ti no te pasa nada, tú desapareces de ahí, tú apareces en otro sitio, a ti se te saca, no hay ningún problema, va a haber una asistencia tremenda. Por eso digo, miedo cero, miedo a que ahora no estáis haciendo nada, porque si no estáis haciendo ahora nada, vuestra vibración no va a llegar a evitar eso para vosotros, os lo vais a comer. Porque como no habéis aprendido, tiene que venir algo lo suficientemente disruptor y movilizante para que tú digas, Dios mío, ahora entiendo, Dios mío, perdóname, y vuelvas a tener fe. Mira, Johanan, da pena decirlo, pero es así. El hombre se olvida de Dios. El hombre, y olvidándose de Dios, se olvida de sí mismo. Y se olvida del hermano. Y se olvida de los valores. Y se olvida del bien. Ya he dicho que esto no va de religión. Va de conciencia, va de progreso, va de evolución. Cuando nos acordamos de Dios, Johanan, seamos sinceros, cuando estamos muy mal. Claro, exacto. Cuando hay una guerra, cuando me han dicho que me voy a morir, cuando he perdido, mi hijo está enfermo. Ay, Dios mío, ayúdame. Ahí todos somos creyentes. Pero no es real. No hay una conciencia de decir, soy de Dios, pertenezco a Dios, tengo que dirigirme con bien. Mi hermano es hijo de Dios, aunque se olvide, aunque peque, aunque haga las cosas mal, que pecar es errar. Quitémosle también tanta rimbomancia. Ay, no, pecado es una palabra que lleva, esta New Age también que hemos tenido, ¿no? Que lleva asociada una energía súper negativa. Chico, estás en la mente. Pecado para mí es errar en las leyes universales, en cómo Dios manda que se hagan las cosas porque es la energía con la que se crean. Es falta de amor. Todo lo que es falta de amor, un pensamiento que sea falta de amor, un juicio es falta de amor, un rencor es falta de amor, un vicio es falta de amor, una mentira para dañar a otro es falta de amor, una violencia es falta de amor. Todo lo que sea falta de amor va en contra de la ley de Dios. Y eso es un pecado, porque es un error, porque nos equivocamos, porque estamos aprendiendo. Y ellos lo entienden, pero eso hay que subsanarlo. No puedes dejar que sigamos ahí porque entonces no evolucionas. Entonces, bueno, eso es lo que me mostraron, que intentaban salir, pero que no les iba a servir de nada, que nadie escapa al juicio. El juicio es, vamos a ver hasta dónde has llegado, ¿no? Es como, ¿qué has hecho en tantas vidas? ¿Qué estabas haciendo en este momento? Y según el baremo, según tu conciencia, vas a ir a unos planetas, en la próxima encarnación o vas a ir a otra. Pero que aquí no se libra nadie. Y esto de, ay, tengo que viajar a tal sitio porque allí se van a proteger y allí va a haber naves que nos van a sacar, pero en el otro lado no va a haber naves. Pero ¿de verdad humanizamos tanto a Dios? ¿De verdad nos creemos que porque tú tengas a lo mejor el dinero para pagarte un boleto, un billete, yo qué sé, oye, se salvan los de Madrid y los que viven en Argentina? ¿Qué pasa? ¿Que no hay nadie que tenga la vibración correcta? Es que es absurdo, Johanan. Y nos metemos en unas historias. Entonces, cuando yo estuve allí y vi todo eso, después me hice conciencia con todo. Vi unos seres, que era lo que me quedaba contaros, vi unos seres como traslúcidos, eran de otro plano, muy evolucionados conciencialmente, pero poquito empáticos. Eso me sorprendió mucho, es decir, tenían más conciencia que nosotros, pero eran más del tipo extraterrestre porque hay una diferencia entre los seres de luz y los hermanos del cosmos. Los seres de luz te invade un amor infinito. Luego cada uno también tiene un poquito su carácter, según qué característica, ¿no? Miguel es como más tajante, María es más dulce, pero son más amorosos. Los hermanos del cosmos son más como militares, son más Morse. Sí, no, sube, baja. No interactúan tanto emocionalmente. Son amorosos, pero no necesitan el apapachamiento, como decís vosotros, y el abrazo, y no. Ni lloran cuando se emocionan, ni no. Son más, como militares, son más, esto es lo que tengo que hacer, más prácticos. Lo hago por el bien, ayudo, pero son como más asépticos emocionalmente. Yo allí vi unos seres que me sorprendió mucho algo, nunca los había visto. Estaban observando el mundo, ¿de acuerdo? Desde allí. Y observaban todo lo que pasaba. Entonces, como había telepatía con todo ser que había allí, porque en esos planos todo es telepático, yo siento que ellos tienen una cierta,
No es rechazo a la humanidad, pero ellos estaban muy preocupados por la tierra, pero no tanto por el hombre. Y en ese momento yo les transmito, yo sabía que ellos no habían encarnado nunca en la tierra, y les digo, es que desde ahí es muy fácil, pero hay que bajar aquí. Les dije yo soy potente cuando soy espíritu. Digo, hay que bajar aquí. Y me dicen, ¿y qué quieres que hagamos? Todo texto telepático. Yo os lo explico con mis palabras, ¿vale? No es que me dijeran exacto, me transmitieron el sentir. Y me dicen, tipo, ¿y qué quieres que hagamos? Que saquemos a todos en naves, porque yo vi que había gente que perecía en este cambio que va a tener la Tierra. ¿Y dónde los llevamos? Y yo les dije, bueno, digo, hay maneras, pero los veía como muy, digo, pero tenéis que tener un respeto porque aquí lo que está pasando en la Tierra es muy tremendo y desde la parte humana se sufre mucho. Yo abogaba por la humanidad, porque yo venía de ser humana. Cristo aboga mucho por la humanidad, porque también ha sido humano. El que encarna lo sabe. Entonces, hay un momento que ellos me dicen, el humano no podemos llevarlo a ningún lado a todos. El humano, o sea, cogerlos, sacarlos, llevarlos, no. Uno tiene que tener su conciencia para poder llegar a los sitios, porque si no, el humano, donde va, destruye. Y a mí aquello, Johanan, lo tuve que reconocer y me dolió mucho. Me dio mucha pena la humanidad y pensé, es verdad, es que no nos esforzamos nada. Y entonces, después de ahí, yo pasé a un plano que ya no veía formas. Sí. Era todo luz. Y ahí tuve un contacto con Dios. ¿Cómo vi yo a Dios? Él se presentó como una luz inmensa blanca que pulsaba. Dios se contrae y se expande. Se contrae y se expande. Es una luz que se contrae y se expande. Es como un respirar, ¿sabes? Como el corazón. Él hace eso todo el tiempo y luego me explicó, me hizo ver que cuando se contraía es como cuando tú inspiras, y me lo explicó porque es muy importante la respiración. Cuando inspiramos tenemos que coger la intención y cuando expira, cuando él se expande, crea. Y yo no tenía, por supuesto, telepatía con Dios, sí de ida, de mí a él sí. De él a mí solo lo que él quería, porque imagínate, eso hubiera sido explotar, ¿no? Tener telepatía de todo lo que Dios pueda sentir, pero sabía que me escuchaba y en ese momento solo acerté a decirle, Dios mío, acorta los tiempos porque en la tierra lo están pasando muy mal. Le pedí que acortara, piensa que estábamos en plena pandemia y todo lo que estaba sucediendo. Y le dije, Dios mío, ayúdalos. Y en ese momento Dios pulsó, me hizo sentir que me había oído y me despertó. Y se despertó. Voy a cerrar.